Ya está. Entonces, vamos a pasar aquí. Continuamos, chicos. Entonces, estamos hablando de las empresas. Vamos a continuar. Y seguimos aquí, tenemos a las actividades extractivas primarias, las secundarias de la industria, las terciarias servicios, ya te dije cuaternarias, todo lo que es investigación, y las actividades quinarias, las de disfrute y de ocio. Por el ámbito de actuación tenemos mercados o empresas locales, nacionales y transnacionales. Locales todas aquellas que quedan pues en determinadas localidades en nuestro país, ¿no? Se supone que son en regiones, departamentos, provincias, etcétera. Nacionales pues que representan a todo un país y las empresas transnacionales las que van a ¿qué les digo? A invadir fronteras, digamos así, ¿no es cierto? Las que van a sobrepasar las fronteras. Aquí encontramos empresas transnacionales como por ejemplo Saga, ¿no? Esas son empresas que rompen fronteras e invierten en otros países. Por su jornada jurídica tenemos individuales y colectivas. Una empresa individual, pues en este caso una sola persona que asume la responsabilidad tanto de inversión como de repente de ganancias o pérdidas, ¿no? Normalmente termina, bueno, su razón social en empresa individual de responsabilidad limitada. Y cuando digo colectivas, estoy hablando de sociedades, ¿no? Y aquí encontramos a la sociedad anónima, abierta o cerrada, ¿no? 3 a más socios, el capital está dividido en acciones, cada uno de su participación es en acciones. Las acciones son documentitos, ¿no? Donde se valoriza cierta cantidad de acciones en la empresa. La sociedad de responsabilidad limitada, ya sabemos ya de 2 a 20 socios, su responsabilidad es limitada al monto del aporte. Si yo aporto 50,000 soles, pues en caso de ganancia, gano sobre los 50,000. Si pierdo, también pierdo sobre los 50,000. Aquí hay algo importante. Cuando hay pérdidas, por ejemplo, solamente van en relación a mi capital empresarial, a mi capital social. Yo no puedo tocar mis bienes o mi capital personal. Ya no se puede tocar. A veces hay algún tipo de sociedades en las cuales respondo yo en pérdidas, por ejemplo, con mi capital personal, o sea, con mi casa, mi vehículo, ¿no? Entonces, aquí no sucede esto, ¿ya? Aquí no. Seguimos. Hablamos de los factores de la producción. ¿Cuáles son estos factores que tenemos aquí? Naturaleza, trabajo, capital y tecnología, ¿no? Los principales que se van a mover, digamos así, en el mercado son estos, ¿no? Son estos. ¿Cuáles son? La naturaleza, necesito para poder producir algo. Necesito también yo, pues, trabajo, la mano de obra, que puede ser calificada o no, trabajo físico o intelectual, en el cual yo voy a poder retribuir luego con un salario, ¿no? Entonces, vamos a ver primero la naturaleza, que está constituido por un conjunto de elementos, ¿ya? Que preexisten al ser humano, porque antes que llegó el hombre ya había recursos naturales, ¿verdad? Y son transformados, y aquí hay una diferencia, por favor. Una cosa es recursos naturales o materia prima, y otra cosa es materia bruta, y otra insumos. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando nosotros de materia bruta, la materia que está en la naturaleza, el pez en el agua, el petróleo en el subsuelo, está en la naturaleza. Mientras el hombre no lo toque, se sigue llamando materia bruta. Cuando el hombre interviene y saca el pez del agua, se llama materia prima. Cuando el hombre interviene y saca el petróleo del subsuelo, entonces se llama materia prima, ¿ya? Entonces vamos a ver luego esto. ¿Y cuándo es insumo? Cuando no ha terminado pues su producción. Se queda en insumo, está en intermedio. Por ejemplo, el hombre sacó de la naturaleza el pez, ¿verdad? Materia bruta, materia prima, el hombre lo sacó. Insumo, cuando el hombre lleva al pez y lo pone a altas temperaturas, en hornos de altas temperaturas, y decide o hago harina de pescado, hago aceite de pescado, o es simplemente la materia para poder hacer conservas. Entonces, cuando es harina de pescado, es insumo porque sirve todavía para otro. En este caso, como es un pez, es un animal, sirve para el alimento de otros animales, porque nadie va a hacer una torta con harina de pescado, ¿no? Ese harina de pescado sirve para hacer las galletitas de tu perro, de tu gato, de tu vaca, ¿no? De tu, no sé, de los pajaritos, de repente, de los peces, los mismos peces, ¿no? Entonces, ese es insumo. ¿Ya, chicos? Vamos a ver aquí, también se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción, comprende la tierra. Este factor naturaleza también se llama tierra,
¿ya? Comprende la tierra propiamente dicha, el agua, el aire, las plantas, los animales, los minerales, todo lo que podemos dividir o vivir nosotros o tener a nuestra mano se llama recursos naturales. Podemos dividir según el uso los factores, recursos naturales y recursos energéticos. Recursos naturales, todos los que conocemos nosotros chicos. Estamos hablando de estos recursos, agua, plantas, animales, etc. Recursos naturales, aquí, bueno, ya específicamente los animales, los vegetales, los minerales, que se dividen en minerales metálicos, no metálicos y energéticos. Metálicos ya conoces el oro, la plata, el cobre, etcétera. No metálicos, la arena, la arcilla, ¿no? Y los energéticos vendrían a ser el petróleo, por ejemplo, ¿no? El gas, el carbón. Bien, por su duración tenemos aquí permanentes, inagotables, renovables y no renovables. ¿Quiénes son los permanentes? Son todos aquellos que abundan en el planeta. Difícilmente pueden agotarse. Por ejemplo, las rocas, la arena, el aire, son inagotables, ¿ya? ¿Que, profesora, también forman parte de los recursos para transformar? Claro que sí, porque no todos vamos a transformar pues elementos para luego, por ejemplo, alimentarnos, ¿no? O consumirlos directamente. También se producen, por ejemplo, de la naturaleza utilizamos la arena. ¿Para qué? Para combinarla con el cemento y luego que sea la industria, ¿no? Una industria cementera, una industria de la construcción. Bien, renovables son aquellos elementos que pueden renovarse y reproducirse, por ejemplo, la flora y la fauna, ¿ya? Los no renovables son aquellos que solo sirven una vez y se extinguen hasta el punto de quedarse agotados. Ejemplo, el oro, el petróleo u otros minerales. También aquí está el recurso forestal, ¿ya? Se van a agotar, o sea, si nosotros seguimos de repente de una manera inconsciente explotando, deforestando la naturaleza, la selva, lógicamente ellos se van a seguir reproduciendo, pero ¿saben qué? En el Perú existen árboles de 1000 años, 700 años, por lo que lógicamente este recurso con el tiempo se va a acabar, ¿ya? Se va a acabar si seguimos nosotros. Miren, 1000 años para que crezca un árbol, yo ni voy a existir ya. Entonces, a veces esto con el tiempo se van a acabar, igual que el oro, la plata y todos los demás, ¿ya? Recursos energéticos, ya les dijimos, el petróleo, por ejemplo, tenemos la energía hidráulica, ya que se usa para la generación de fuerza de los molinos y muchos de ellos también las locomotoras, los barcos, alguna maquinaria, ¿no? Energía solar que nos va a determinar, hoy necesitamos más que nunca utilizar la energía solar. Por ejemplo, utilizamos en los paneles solares para nuestras termas, también para poder cargar un celular, ¿no? Yo trabajo en una institución pública en donde los chicos de electrónica hacen inmensos paneles y ahí veo cargando sus celulares. Chicos, ¿puedo cargar mi celular? Sí, pongo mi celular ahí también. ¿Con qué? Con energía solar, ¿no? Tenemos energía eólica, es el viento para mover los molinos, por ejemplo, ¿no? O también para el transporte. Hay vehículos aquí solares, hay vehículos también a través de la energía eólica, ¿no? La energía de origen biológico lo vamos a generar a través de la fuerza de los animales, ¿no? Y la biomasa que se encuentra en la superficie, en la corteza. La energía geotérmica propia de la energía interna de la Tierra, en este caso aquí los volcanes, ¿no? Algunos gases como los geysers. Alguna vez fuiste al Colca, viste en la parte posterior, unas 4 horas de camino más o menos, hay inmensos geysers que podrían ser utilizados como energía, ¿no? Tenemos otras energías, mareomotriz, el mar, la celda de hidrógeno, a veces funciona, pero es un tratamiento electrónico, que les digo, más que todo científico, ¿no? Para poder utilizar. Pero hoy en día, como estamos calentando y destruyendo nuestro planeta, se hace un llamado, ¿no? Se hace un llamado a que las empresas utilicen energías alternas. Miren todas las energías que tenemos y se pueden utilizar. Solamente que es tecnología, es dinero, es inversión, ¿no? La energía nuclear es utilizar la energía que se desprende de los procesos de desintegración de los átomos, algunas sustancias radioactivas, el uranio, el torio, el titanio. Acaban de encontrar litio, ¿no? Litio en Puno, bueno. Combustibles fósiles, aquí tenemos el gas natural, el petróleo y sus derivados, algunos pueden ser el gas licuado, la hulla, el carbón de piedra, etc. Hay bastante, y recuerden antes que me olvide que el petróleo tiene origen orgánico,
ya orgánico. Recuerden que es por la descomposición de las plantas y de los animales en los mares, ¿no? En los océanos, ¿ya? Se supone que para esto pasan pues miles y miles de años, ¿no? Nos van formando capas, ¿no? De la Tierra. Bien, el factor humano o el trabajo, ya recuerda, esa es la actividad, la actividad física o intelectual que el hombre realiza para procesar, ¿no? Para generar producción, bienes y servicios. Este factor tiene que ser retribuido, ¿no? A través de un sueldo, un salario. También hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, salario, jornales, los obreros, honorarios, los profesionales, beneficios empresariales. En el caso de los congresistas, por ejemplo, su sueldo que ellos reciben por el trabajo intelectual que realizan se denomina emolumento. Ya, emolumento, así se llama. La remuneración que reciben, por ejemplo, los regidores se llama dietas, pero no tiene nada que ver con la dieta que hacemos las mujeres, no, sino que es dieta porque simplemente es pequeño el pago que se le dan por comisiones, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, ¿no? De ahí tendríamos que ir a revisar las planillas, los ingresos, los egresos, ¿no? Bueno. Capital, son los bienes duraderos que contribuyen a la producción de bienes y servicios, comprende maquinarias, equipos. Aquí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es dinero, capital, y otra cosa es bienes de capital. ¿Ya? Cuando digo capital, pues es el dinero, ¿no? En algunas veces es considerado capital, pero por sí solo no es productivo, ¿no? Tenemos el dinero, solito no hace nada, ¿no? Si no lo movemos, si no lo utilizamos, no lo invertimos. Y por otro lado están los bienes de capital. Los bienes de capital vendrían a ser las maquinarias, los locales, ¿no? De repente yo tengo un local, lo alquilo y es un bien de capital porque me va a generar ingreso, ¿no? Entonces, la maquinaria, una camioneta para llevar la producción de ustedes que producen de repente de forma agrícola, entonces yo alquilo mi camioneta, ¿para qué? Para trasladar de un lugar a otro. ¿Es un bien de capital? Sí, porque estoy generando un ingreso, ¿ya? Entonces, maquinarias, herramientas, locales, vendrían a ser bienes de capital. Y acá aparece la palabra ahorro, pero ya te he dicho, por favor, que ahorramos siempre y cuando nosotros tengamos un objetivo, ¿ya? El ahorro es lo que le permite la formación del capital, pero no debe considerarse como un factor de la producción, porque también por sí solo el ahorro no es productivo. Yo tengo todo el dinerito guardado en el banco, guardado en una alcancía, etcétera, etcétera. Tengo un objetivo, que algún día me voy a comprar un carro, que algún día me voy a comprar tal cosa, ¿no es cierto? Sí, entonces debemos considerarlo no como factor, porque en algún momento podemos disponer de él, ¿no? Y no simple para invertir. Yo me puedo comprar un carro, no de repente no para invertirlo, sino para mi transporte, mi uso personal, entonces no es inversión, ¿no? Entonces, utilicemos siempre, ahorremos, pero con un objetivo. Bien, tipos de capital tangible e intangible. Tangible según las estructuras, como por ejemplo edificios, casas, ¿no? Bienes de capital. Equipo, bienes duraderos, consumo, automóviles, equipos de producción duradero como las máquinas, herramientas, camionetas. Según el inventario tenemos automóviles en un lote, un comerciante, etc. Según intangibles, Robert Hall de Stanford llama esto e-capital. Eso vas a encontrar en el internet, ¿no? Aquí encontramos el software como sistemas operativos de computadoras, por ejemplo. Eso es mi capital, pues. Eso es lo que yo tengo, ¿no? Patentes, como a veces los microprocesadores. Ese es mi capital para poder generar ingresos, generar intereses, ¿no? Las marcas como Coca-Cola, etcétera, también son considerados capitales productivos, improductivos, pero forman parte de los capitales. Tecnología y conocimiento es otra parte muy importante en el factor en este productivo, por ejemplo, ha sido incorporado a otros factores en virtud del avance, el desarrollo de la tecnología, el surgimiento de nuevas tecnologías de información y de la comunicación. Es importante, por favor, nadie puede producir si no tiene tecnología. O lo puede hacer de repente, pero de una manera muy rudimentaria, de una manera en la cual no tenga el valor agregado suficiente, ¿no? Necesitamos entrar a la tecnología, querramos o no, en el proceso que hagamos. Ustedes, por ejemplo, en la agricultura, definitivamente que ya tienen que estar tecnificados. Tendrás por ahí un tractor ya adecuado, tendrás alguna máquina que en vez que tú estés sacando pues la semilla, habrán máquinas que saquen las semillas, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, poco a poco tenemos que tecnificarnos, ¿ya? Si queremos una mayor producción, una mejor producción. Con este factor se motiva la creatividad, el ingenio, la innovación y la adquisición de un nuevo conocimiento para el mejoramiento de los procesos productivos.
La segunda etapa ya la vimos, la circulación, cómo se lleva el producto de un lugar a otro en base al círculo, ¿verdad? Vimos la vez pasada el círculo de las empresas y las familias, cómo se mueven, ¿no? De los bienes y servicios y quién demanda qué. También hemos visto flujo nominal y flujo real que se utiliza aquí en la circulación en el mercado. La distribución, vamos a retribuir a cada uno de los factores de la producción lo que le corresponde. A la naturaleza, ¿qué le retribuimos? En rentas o arrendamientos, ¿no? Si saco yo el producto de la chacra, pues voy a pagar un arriendo, ¿no? Además, en cuanto al trabajo, tengo que retribuirlo con, en este caso, sueldos, salarios. Si utilizo capital, pues, ¿qué recibo a cambio? Un interés, ¿no? Un rédito, también se llama rédito. Si soy empresa, pues voy a ganar y también a tener un beneficio, ¿no? Pero recuerda, aquí 2 más le pones, más. Ellos siempre buscan maximizar la ganancia. O ustedes, de repente, alguno tiene empresa y no, y lo que hacen es eso, ¿no? Tratan de buscar la mejor ganancia, el mejor provecho, el mejor beneficio a lo que hacen, ¿no? El Estado que recibe a cambio recibe tributos. Entonces, esta es la distribución, ¿ya? La retribución a cada uno de los factores de la producción. Y aquí está el consumo, es la etapa en la cual ya prácticamente nosotros terminamos con el proceso y sirve para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? En esta etapa la familia o consumidores acuden a un centro de abastos, ¿no? ¿Para qué? Para adquirir un producto que desean pues consumir, ¿no? El consumo depende de ingresos, ¿no? En muchos casos no todo el ingreso se gasta para el consumo, sino se destina una parte para el ahorro. Y así debería ser, ¿no? Clases de consumo, tenemos según en macroeconomía es posible realizar una distinción, consumo privado y consumo público. Bueno, consumo privado representa el valor de las compras de productos de personas individuales o familias, ¿no es cierto? O empresas, pero son privadas, ¿ya? Consumo público es ya referido a las compras del ensamble, que el Estado es el que compra y consume por ello, ¿no? Para Herrera y Alvear existen 2 clases de básicos de consumo improductivo y consumo productivo. ¿Cuándo es improductivo? Es una clase de consumo que acaba con la utilidad de un producto sin crear otro, por ejemplo, el consumo de ropa o alimentos. Ya consumí y ahí terminó mi ropa, la pongo, se gasta y la desecho. Eso es improductivo, porque debería continuar, ¿no? Pero lamentablemente tiene un periodo para poder utilizarlo. Consumo productivo, aquí por ejemplo tenemos el uso de materia prima, ¿no? Porque esa materia prima me sirve para generar producción, luego otra vez me sirve para generar producción, yo la utilizo de esa manera. Tenemos aquí, según el comportamiento del consumidor, consumo moderado, consumo hiperconsumo, ¿no? O hiperconsumo, o lo que llamamos nosotros consumismo, ¿no? Consumo responsable o moderado es asumir una actitud y comportamiento consciente ante las múltiples implicancias, es decir, yo tengo que tomar en cuenta cuánto puedo consumir. Además, se les ha dicho a ustedes, consuman de acuerdo a lo que tienen. Si yo tengo 100 soles, pues voy a consumir, voy a gastar de acuerdo a los 100 soles, ¿no? No me puedo exceder, porque el exceder ya significa que yo tenga una deuda, que tenga que pedir a un banco para que me presten, etcétera, ¿no? Y poder solventar ello. Es un poco complicado, ¿ya? Entonces tiene que ser responsable y moderado. Ahora más que nunca con esta pandemia y otros procesos más, tenemos que saber qué consumimos y en qué consumimos, ¿ya? Consumismo, pues ya sabemos que es un extremo, ¿no? Irresponsable, irrestricto por el afán de comprar de una manera desmesurada, ¿no? Aunque no sea necesario. Muchas veces miramos, no, está de moda tal pantalón es de bota ancha, pero me acabo de comprar un pantalón pitillo y ahora ¿qué hago? Pero tengo que estar a la moda y voy y me compro un pantalón. A veces somos irresponsables porque en esta vida todavía tenemos, por ejemplo, el pantalón para usarlo. Lo uso hasta que no, bueno, ¿no? Y si tengo la posibilidad, lo puedo usar, lo puedo comprar. Pero mientras no, hay que saber también en qué momento podemos cambiar nuestro armario, ¿no es cierto? Decimos bien claro, si durante 6 meses no has utilizado tu ropa, tus cosas de tu armario, etcétera, ya no las vas a volver a utilizar. Y así es que deséchalas y cambia en tu armario. O sea, nosotros necesitamos cambio en cada cosa que hacemos, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a sentir mejor porque no tengo tantas cosas amontonadas que no me las pongo. Las empiezo a desechar. Ya está, punto. De igual manera aquí, yo tengo cosas que todavía puedo utilizar, entonces no voy a comprar más. ¿Para qué llenarnos de tantas cosas si no las utilizo? ¿Ya? Ese es el consumismo, ¿no? Nos hemos vuelto consumistas.
la globalización, la moda, etcétera, nos vuelven consumistas. Querramos o no, tenemos que comprar. Pero ¿para qué me voy a comprar un celular? ¿Acaso yo soy empresario o qué, no? No, pero todos lo tienen, entonces yo también me lo compro, ¿no? A veces caemos en eso, ¿no? A veces. Bien, ese es el consumismo. Es preciso evitar el consumismo, es preciso ejercer un consumo más responsable, alejado de la publicidad, nos empuja a adquirir productos inútiles, ¿no es cierto? Yo miro todos los días la propaganda Coca-Cola y automáticamente sé que compro Coca-Cola. ¿No? Es inconsciencia, no somos inconscientes, ¿ya chicos? Hay que ser más reflexivos. El ahorro y la inversión. Te dije, el ahorro es la porción de las rentas que el individuo decide no destinar hoy a su consumo. ¿Dónde nace el ahorro? ¿No? O sea, yo voy a tomar en cuenta mis ingresos y mi consumo. ¿Cuánto tengo de ingresos y cuánto tengo de consumo? Lo que sobre, eso es el ahorro. Eso es el ahorro, ¿ya? Del ingreso y el consumo. Nosotros a veces decidimos, ¿no es cierto? Reservamos cierta cantidad del capital para poder generar un tipo de ahorro. ¿Y cómo se da este ahorro? ¿Quiénes ahorran y por qué ahorran? ¿No? Ahorro privado, las familias ahorran generalmente porque tienen un objetivo, por ejemplo, la educación de sus hijos, de repente dejarles una herencia, ¿no? Ahorramos porque quiero no sé, irme de viaje, un único viaje, digamos, ¿no? Para mí y toda mi familia. Además, cada año debemos viajar, chicos, ¿ah? Ahora por la pandemia no lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Las empresas, el ahorro es aquella parte de las utilidades que guarda para invertir. En el caso de las empresas, ¿no? Lo que está guardando es porque quiere volverlo a invertir. El empresario hace eso, no es que tiene dinero y lo acumula, tengo riqueza, no, lo vuelve a invertir, lo vuelve a invertir. Ese es el jueguito de los empresarios. El ahorro público, el gobierno también tiene que ahorrar. Ahorra cuando sus gastos en consumo son inferiores a sus ingresos. Un poco extraño, ¿no? Que pase eso en el Perú. Siempre decimos, no hay plata, no hay plata, no hay dinero. Pues no, el Estado no tiene, pues no pagaría todas sus deudas. Ya, entonces el Estado tiene que ver en qué cosas puede disminuir de repente en el consumo, ¿no? El ahorro es indispensable para que una familia o empresa o país progrese, ya que con él tendrá que financiar eventualmente la inversión. Esto se debe a que si bien la inversión puede financiarse con préstamos, estos deberían pagarse en algún momento y para hacerlo habrá que ahorrar. ¿No? Tengo que pagar, ahorro. Bueno. Pero es un círculo vicioso cuando tú te prestas, no puedes salir. Entonces tratemos de usar siempre nuestro recurso en la medida que sean nuestras posibilidades. No nos excedamos. Tipos de ahorro familiar, voluntario, no lo que las familias normalmente hacen de su propia voluntad, ¿cierto? En un corto o largo o mediano plazo. Negativo, el ahorro también se entiende por ahorro negativo al gasto de dinero ahorrado en el momento en que no hay ingresos, ¿no? Ahora, por ejemplo, por la pandemia, pero ese es el dinero para los estudios de nuestros hijos. No lo podemos tocar, no, pero no tenemos que comer. Y entonces es un ahorro negativo, ¿no? Porque estaba ahorrando por una cosa y de ahí lo saco. Después lo repongo y nunca lo repones, ¿no? Eso es lo peor. El ahorro forzoso se refiere al pago obligatorio de seguridad social, de repente de jubilación para una pensión, ¿no? Las AFPs, vas a empezar a trabajar tú y te van a pagar, ¿no? Tu sueldo, pero aparte de ese sueldo tú tienes que destinarlo para pagar tu AFP. No, es un ahorro forzoso porque yo no quiero. Yo prefiero guardar mi dinerito, ¿no? Y que la AFP después se declare en quiebra u otra cosa, ¿no? Prefiero, pero es un ahorro forzoso. Ya las maneras de ahorrar ya las sabemos, es formal o informal. Y también tenemos algo importante, ¿no? Cuando dice formal, ese es para un seguro o protegido, ¿no? Una entidad bancaria, ¿no? A veces lo tenemos nosotros como, por ejemplo, nuestro dinero vamos a ahorrarlo en una cuenta bancaria, ¿no? Ahí también hay que tener mucho cuidado porque a veces ahorramos y nos invitan, ay, pero pues te dieron una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces ya tú tienes un fondo y sobre ese fondo te dan una tarjeta para que tú cuando quieras puedas ir retirando. Sí, pero es tentativo, ¿no? A veces no corresponde, ¿no? Muy bien, chicos. Y el ahorro informal es el ahorro de una manera insegura, ¿no? A veces en la casa, debajo del colchón, etcétera, ¿no? Y puede generar algún tipo de forma en que tú no quieras, pero bueno, me saco 100 y mañana pongo 200, ¿no? Y eso no pasa, ¿no? Y por último, la inversión, que es el financiamiento de un nuevo proceso.
¿no? Que generalmente se da cuando ya hemos alcanzado una gran riqueza y entonces seguimos invirtiendo en bienes de capital, por ejemplo, en más herramientas, maquinarias, insumos, ¿no? Productores y consumidores después de sus grandes gastos en su consumo van a satisfacer sus necesidades, ¿no? Deben ahorrar, ¿no? Sus ganancias, a veces en el sueldo, en el salario y poco a poco poder invertir. Los productores en renovar la maquinaria, ¿no? Ellos van a invertir, van a ahorrar para invertirlo luego en maquinaria, para hacer crecer su empresa, ¿no? En conclusión, si hay un ahorro, si no hay ahorro, no hay inversión y por lo tanto se paraliza la producción. Entonces los empresarios también, no es que yo gano, empiezo a disfrutar el dinero y punto, no. Ellos están pensando en que tienen que mantener esa producción o de repente generar otra sucursal, ¿no es cierto? Otra empresa más. Entonces vemos que hay ganancia, vamos, invertamos, seguimos invirtiendo. Esa es la de los empresarios, ¿ya? Las clases de inversión tenemos privada, pública, inversión bruta e inversión neta, ¿no? Privada, cuando lo realizan, fue constituido por las inversiones de empresas particulares, ¿no? Sobre todo aquí para el comercio, la finanza, la minería, empresas privadas. Inversión pública generalmente la hace el Estado en relación a las carreteras, ¿no? Los aeropuertos, puentes, obras públicas. Inversión bruta es la inversión total del capital, ¿no? Sin considerar la depreciación. O sea, yo tengo $50,000 ahorrados, los 50,000 los quiero invertir en capital, ¿no? Y eso no es correcto a veces porque no se toma en cuenta la depreciación. Por ejemplo, yo quiero invertir 50,000 en maquinaria. Tomemos en cuenta que esa maquinaria puede depredarse en el momento, ¿no? Hoy día sale una tecnología, mañana sale otra, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ello. Inversión neta es el monto gastado en aumentar el acervo, el capital, ¿no? O sea, para la depreciación. Y la inversión neta también se da, para calcular la inversión neta hay que restarle el total de la inversión bruta, aquellas inversiones utilizadas para cubrir la amortización de los bienes y capital, ¿no? A veces sacamos ya, nosotros restamos de nuestro producto bruto, le vamos a sacar lo que estamos utilizando como inversión o como capital y luego de eso también un porcentaje para la depreciación. Y eso, lo que sobre, va a quedar para amortizar las letras de repente en lo que yo me he prestado. Es importante planificar, no decir, bueno, no voy a recibir 5,000 de ahí, voy a sacar tal. Y una vez que tengas el dinero, que tengas el ingreso, recién conversa, no te proyectes. No dices, no, pero a fin de mes voy a recibir 5,000 y bueno, sí puedo gastar así, ya de una vez no. Y de repente no te pagan los 5,000 y de repente por ahí viene la pandemia y de repente vino tal, entonces no podemos proyectarnos así. Con los gastos normales de consumo doméstico sí, pero con lo demás no. Es poco complicado, chicos, ¿ya? Y bien, ahí tenemos la definición de ahorro, guardar dinero para posibles gastos futuros. A veces lo invierten al emplear el dinero para obtener otra ganancia. El tiempo, mayormente corto plazo, y también aquí la inversión, mayormente mediano o largo plazo. El riesgo en el ahorro casi nulo, en la inversión variable, ¿no? A veces nos arriesgamos nosotros a poner una empresa y esa empresa pues no nos va bien, entonces nos hemos arriesgado. Pero el refrán dice que no arriesga, no gana, ¿no? Ejemplos aquí de ahorro, depósitos en una cuenta de ahorros, ya está. Y en la inversión, bueno, voy a invertir en mi negocio, mi compra de activos financieros, fondos de pensión, etcétera, ¿no? Poner una empresa, chicos, no es tan sencillo. Hay que hablar muchos otros factores, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ahora los tengo que dejar, tengo que ir, al igual que ustedes. Ay, no sé cómo vamos a hacer, jovencitos. Voy a tratar de hacer menos diapositivas porque el contenido es demasiado. Esto es 2 horas, 3 horas que nosotros normalmente dictamos todo este contenido, ¿no? Entonces voy a ver también algún tipo de solución para poder ver, de repente reducir un poco los contenidos, ¿ya? Porque no podemos avanzar así, ¿ya? Y aparte de ello, me imagino que están haciendo sus prácticas, que están haciendo ya. Vamos a tomarnos unos 20 minutos más o menos la siguiente clase para poder desarrollar las preguntas, las más interesantes. Yo voy a resolver las preguntas impares, ¿ya? Impares, y tú me resuelves las pares. Ya, estoy apuntando. Los alumnos las pares y nosotros las impares. ¿Ya? Ya, jóvenes, de esa manera vamos a quedar y vamos a desarrollar rápidamente. Cuando llegamos a la par, yo solo te voy a decir la respuesta, ¿ya? Y cuando llegamos a impar, yo resuelvo la pregunta. ¿Ya, chicos?
Si hay alguna pregunta bien complicadita, bueno, la resolvemos también. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Miss. Chao, Miss, hasta la próxima. Chao, chicos, Hasta nos luego. vemos. Estudien, por favor, lean. Están ustedes en un proceso de quinto de secundaria en el cual tienen que estudiar duro. Si quieren algo, tienen que hacerlo por ustedes. Estudien. No solamente mi área, todas las áreas, chicos. En el tiempo que tengan libre, estudien, lean. Estudien, practiquen. No es que vamos a practicar en diciembre, nada más, jóvenes, en noviembre. Desde ahora, ¿en qué momento quieres postular? Muy bien, ya, prepárate. Todo aquel que hace un esfuerzo luego tiene su recompensa. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, Miss.